Vamos a comenzar. Comenzamos entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Así que vaya, tome su Biblia, tome su cuaderno, su lápiz y comencemos a conversar. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, es donde estamos, y hoy día nos toca hablar acerca de lo que nos dice el apóstol Pablo en el segundo versículo. En el segundo versículo, si lo tiene, lo vamos a leer. Dice, voy a leer del verso 1 para que vayamos como amarrando, ¿cierto? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Se acuerda que es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Verso 2 dice que él, ¿quién? Dios, ¿cierto? Había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Cómo dice el verso 2? Dice que él, ¿quién? Dios, había prometido. ¿Qué cosa había prometido? El evangelio. Antes por sus profetas en las santas escrituras. La versión NTV lo dice así, dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. En las sagradas escrituras. ¿Qué estuvimos viendo? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo, fíjese que todavía estamos en la parte de los saludos del apóstol Pablo. Todavía él está presentándose en la carta, en el capítulo 1, versículo 1, como leíamos la semana pasada, ¿cierto? Yo, Pablo, él se presenta con su nombre, siervo de Jesucristo. Sabemos que es un siervo de Jesucristo, él se reconoce a sí mismo como un esclavo, ¿cierto? Un esclavo por amor de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Sabemos que el evangelio no es cualquier evangelio, sino es el evangelio de Dios. Él lo especifica, y no es que haya otro evangelio, es el único evangelio, y el evangelio es de Dios, y que él había prometido. Entonces el apóstol Pablo se presenta y saluda a los hermanos de la iglesia de Roma, ¿cierto? Como decíamos, comienza diciendo que es un siervo de Jesucristo, un servidor, un esclavo, que está al servicio. Me gusta esto porque cuando habla de siervo, habla de esclavo, que es la palabra dulos, ¿cierto? La que conocimos la semana pasada, o quizá usted ya la conocía de antes, está diciendo que está al servicio exclusivo, o sea, le pertenece exclusivamente a Cristo Jesús. Y también nos decía que él fue convocado, ¿cierto?, a ser apóstol, un enviado, en una comisión por el Señor. Fue separado del resto de las personas para ser un heraldo, ¿cierto? Un heraldo o el heraldo de la buena noticia de Dios. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. A Pablo se le asignó el anunciar por todas partes, ¿cierto? A los gentiles el evangelio. Por eso él, cuando el pastor Juan Carlos nos hablaba de la introducción, nos hablaba de la intención de Pablo de llegar hasta España, que era como el último lugar, la península ibérica era como reconocido como el último lugar del mundo de ese tiempo. Por eso él quería llegar hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo, ¿cierto? A los gentiles. Esta buena noticia, o sea, el evangelio, porque cuando hablamos de evangelio hablamos de buena noticia. Dice, en los versos que acabamos de leer ahora, dice que Dios ya la había prometido hace mucho tiempo atrás, a través de los profetas, y quienes, ¿cierto?, la registraron en las Santas Escrituras. Eso es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Quiero contarle una historia, quizá usted la conoce. ¿Conoce a Filipides? ¿Le suena Filipides? Filipides fue un mensajero griego que habría sido enviado, ¿cierto? Había sido enviado desde Maratón a Atenas a anunciar la victoria del ejército frente a los persas en la batalla de Maratón, ¿cierto? Esto fue en el año 490 antes de Cristo. Y es real. Y debió ir, la historia dice que él debió ir rápidamente, ya que si no llegaba a tiempo,
algo trágico iba a suceder. Los atenienses iban a quemar la ciudad y a matar a los niños ante la creencia de lo que ellos creían que habían sido derrotados en la batalla. Entonces, como ellos pensaban que habían sido derrotados en la batalla, para que ellos no fueran destruidos por los enemigos, decidían matarse a sí mismos. Quemar y matar a todos a sí mismos para que el enemigo no venga a hacerle daño, ni ultrajar, ni nada. Entonces, Filipides tenía que ir rápidamente a entregar ese mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje que la guerra se había ganado, que ellos habían ganado la guerra para que ellos no se hicieran daño. Filipo logró la hazaña y luego de correr 40 kilómetros, ya empieza a tomar sentido, ¿cierto? Ya empieza a darle sentido quién es Filipides. Dice la historia que él logró la hazaña y recorrió los 40 kilómetros y cuando llegó con las últimas fuerzas que llegó, dice la historia que se habría desplomado frente a Atenas ante el grito de Nenikej Men, que quiere decir hemos vencido. Lo que Filipides llevaba a Atenas, mis hermanos, este mensaje que Filipides llevaba a Atenas era el Evangelio. Era el Evangelio. ¿De quién? De los ejércitos de Maratón que anunciaban la victoria. Es interesante, de ahí conocemos hoy día lo que hoy día se corre, ¿cierto? La maratón, que son 40 kilómetros, 42 kilómetros, y que hace referencia a este hombre, Filipides. Y que cuando él corrió con un propósito importantísimo, antes que sucediera una tragedia con sus compatriotas, a anunciar que habían ganado la batalla, que no tenían que matarse, que no tenían que destruirse a sí mismos, porque habían vencido, hemos vencido. Cuando oímos la palabra evangelio, debemos tener en cuenta una cosa importante, que cuando hablamos de la palabra evangelio estamos hablando de un anuncio. Anótelo por ahí. Hablar del evangelio es hablar de un anuncio o de una declaración de un acontecimiento muy importante. Y es importante considerar esto para que podamos tener una visión clara del evangelio. No se trata de reglas, no se trata de condiciones, no se trata de advertencia. El evangelio es un anuncio de un acontecimiento. Es una declaración de que algo sucedió, algo importante. Por eso este hombre corrió a proclamar el evangelio a sus compatriotas, a decirle hemos vencido. El evangelio no es un consejo a seguir específicamente hablando, es una noticia. Repito, el evangelio no es un consejo a seguir, esto es una opinión, un consejo a seguir, no, es una noticia, una buena noticia. Pues el evangelio quiere decir eso, buena noticia. Por lo tanto, decíamos, el evangelio es un anuncio, es anunciar que algo sucedió, algo bueno ha sucedido. Y esto es lo que el apóstol Pablo comienza a decir. Comienza que él ha sido separado, ¿cierto? Como apóstol, como un heraldo, como un mensajero, como un enviado del evangelio de Dios. Eso es lo que dice, del evangelio de Dios. Dios ha enviado su evangelio a todo el mundo. ¿Qué cosa? Algo sucedió. Hay un mensaje de parte de Dios para el mundo. Y eso es la buena noticia. Eso es la buena noticia. Para muchos cristianos, la palabra evangelio es muy familiar, ¿cierto? La escuchamos siempre, constantemente escuchamos la palabra evangelio.
Pero lamentablemente en estos tiempos ha perdido el sentido y en muchas ocasiones su significado. Y se asocia con reglas, se asocia con religión, se asocia con muchas otras cosas que no tienen que ver. Porque repetimos, el Evangelio es un anuncio, es una declaración. Algo sucedió, algo bueno sucedió. Eso es lo que es el Evangelio. Y como decíamos, Dios ha enviado su Evangelio a todo el mundo. Ha llegado hasta nosotros, ha llegado hasta ti, ha llegado hasta tu familia. Y sigue avanzando por muchos rincones. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere comunicarnos lo que ha sucedido. Él quiere que todos sepan lo que ha sucedido, no lo que va a suceder, sino lo que ya ha sucedido y que es muy bueno para todos. Eso es evangelio. Entonces, ¿qué es evangelio? Un anuncio de algo bueno. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que es el evangelio de Dios. Por tanto, ¿qué es el evangelio de Dios? Es un anuncio bueno de parte de Dios para el mundo. Es bueno. Algo pasó. Y nosotros que hemos creído ya sabemos de qué se trata. Pero esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto es él. Él es ese Filipides, ¿cierto? Que está en su tiempo, comenzó el apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo, como siervo del Señor, separado para el Evangelio, para anunciar, no para ir a contar una historia. El apóstol Pablo no fue separado para que fuera a contar una historia, no, para anunciar un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento? Uno se pregunta, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es esta buena noticia? Hay un verso que me encanta. Siempre lo utilizo para poder definir esto. Porque yo sé que el Evangelio no cabe en una sola definición en sí, porque tiene es mucho. La buena noticia de Dios abarca todo, toda la vida, todo el mundo, todo nuestro ser, nuestra transformación, nuestro reino, nuestro gobierno, todas las bendiciones, toda la provisión, es gloriosa la buena noticia de Dios que el apóstol Pablo anuncia. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, verso 14 al 17, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el verso 15, lo conocemos, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no por algunos, no por algunos privilegiados, no, por todos. ¿Qué cosa? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Verso 16, pero dice, pero por esto fui recibido a misericordia, porque esto es el Evangelio, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué, ¿Cuál es el anuncio del Evangelio? Esto, que Cristo Jesús vino al mundo, que es el Evangelio de Dios, que Él había prometido de antemano. Él lo prometió, Dios lo prometió de antemano. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a manifestar su gracia y su misericordia sobre los hombres. Dios prometió. Pablo nos dice esto. El apóstol Pablo en estos versos nos dice que el evangelio no es algo de ahora, el evangelio no es algo nuevo. El evangelio no es algo del solamente que comenzó en el tiempo de Pablo. El evangelio no es algo nuevo para nosotros hoy en día, no. El evangelio es algo que viene del comienzo, desde del principio de los tiempos. Por eso dice el verso 2, lo voy a leer el verso 2 de Romanos 1, que Él, que Dios, había prometido antes. El apóstol Pablo nos está contando una novedad.
el apóstol Pablo está proclamando una buena noticia que Dios había prometido mucho antes, mucho antes. ¿A través de quién? A través de los profetas, en las sagradas escrituras. No es algo novedoso, es el cumplimiento. Por tanto, cuando hablamos del Evangelio de Dios, estamos hablando de una promesa cumplida. Fue una promesa hecha por Dios y ahora el anuncio habla de Jesucristo y habla de una promesa que ha sido cumplida. No esperamos que la promesa de Dios sea cumplida, ya se ha cumplido en Cristo Jesús. Él es la promesa cumplida para nuestra vida. Esa es la proclamación del Evangelio. Esa es la buena noticia que le anunciamos al mundo. No estamos anunciándole una esperanza futura, sino un hecho concreto que ya ha sucedido, ya se ha manifestado. Queremos decirle al mundo, hemos vencido. Jesucristo ha triunfado, Jesús venció, Jesús cumplió. Aleluya. Y dice que Dios lo prometió. Esta promesa, este evangelio ya había sido prometido desde antes por los profetas. Por lo tanto, ¿qué entendemos con esto? Entendemos que todo el Antiguo Testamento trata del Evangelio. El Evangelio no es solo de Mateo en adelante, hasta Apocalipsis, no. El Evangelio está en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver el Evangelio de Dios. Todo el Antiguo Testamento, cuando usted abre la Escritura, donde la abra, habla del Evangelio. Eso es la teología bíblica. Eso es lo que nos enseña la teología bíblica. Encontramos a Cristo en toda la Escritura. Encontramos el Evangelio en toda la Escritura. Encontramos la promesa de Dios dada a través de los profetas. Todas las Escrituras apuntan a este anuncio. A este anuncio. El Antiguo Testamento, podemos decirlo de esta manera, son el andamio, la estructura, ¿cierto?, sobre el cual el apóstol Pablo está parado como un heraldo de Dios. No está parado, no está sustentado el apóstol Pablo sobre la nada, sobre un supuesto, no, sino por algo concreto que está en la Escritura, profetizado por Dios de antemano. Cada página que Dios escribió anteriormente en el Antiguo Testamento conforman ¿qué cosa? Un bosquejo, ¿cierto? Un bosquejo para lo que ahora, ¿cierto?, es declarado a todo color. En otras palabras, el Antiguo Testamento es una película que está velada, que hay algunas luces de todo lo que hoy día podemos ver con claridad a través de la revelación de ese evangelio, por lo que hoy día conocemos el nuevo pacto. Este evangelio glorioso, Dios lo prometió, por lo tanto es una promesa. ¿Es una promesa que estamos esperando que se cumpla? No, es una promesa cumplida. El mensaje del apóstol Pablo es una promesa cumplida desde el principio. Cuando el hombre traicionó a Dios, cuando Adán y Eva traicionaron a Dios, Dios, en vez de destruirlos, ¿cierto?, como pecadores, destruirlos por su pecado, les dio una promesa. Les dio una promesa gloriosa. Les dio la promesa de una simiente. ¿Qué dice? Y lo hemos leído. Siempre hablamos del protoevangelio, ¿cierto? Del evangelio que ha sido declarado en el antiguo pacto, desde el Génesis, ¿cierto? En Génesis 3:15. ¿Qué leemos en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta, ¿quién? La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Y tú, dice, le herirás el calcañar. Hay una promesa. Hay una promesa. Esto es una buena noticia para el hombre caído.
Es una muy buena noticia para aquel que había entregado todo su dominio, ¿cierto? Al enemigo, al adversario, a la serpiente, al diablo, como lo quiera llamar. Es una tremenda noticia, por lo tanto es una promesa gloriosa de un acontecimiento que iba a transformar la vida entera, el mundo entero. Por lo tanto, desde el principio estuvo anunciada, ¿qué cosa? La liberación de la opresión del diablo a la libertad de Cristo. Por eso me gusta lo que dice el apóstol Pablo en a Timoteo, ¿cierto? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es el Evangelio, este es el anuncio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esta promesa fue dada en el huerto del Edén, en el comienzo. Génesis 3:15, anótelo. Promesa, protoevangelio. La primera vez que se proclama el evangelio. ¿Y quién lo proclama? Dios mismo proclama el evangelio. Es una promesa de Dios. Después podemos seguir viendo a través de la historia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, cómo esta promesa de la simiente iba a seguir avanzando. Por eso me gusta lo que dice Pablo. Es lo que Dios prometió de antemano. Y claro, lo vemos en la Escritura. Podemos ver a los patriarcas, dice que a Abraham se le dio la promesa de una simiente. ¿Otra simiente? No, la misma simiente de Génesis 3:15. Dios no está hablando de otra simiente. Su promesa está establecida y ahora Él la está haciendo avanzar, esta promesa, de generación en generación hasta su cumplimiento. Entonces a Abraham se le dio la promesa de una simiente, no, como decíamos, no de otra simiente, sino de la misma de Génesis 3:15. En otras palabras, Dios prosigue con su plan de gloriosa redención, avanzando. Se va gestando, ¿cierto? En el tiempo, en el paso del tiempo, se va gestando este anuncio. ¡Wow! Este anuncio que partió en una promesa. Mira lo que dice Génesis 22:18, dice, en tu simiente, hablando Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas. ¿Ves que es una buena noticia? Evangelio. Un anuncio, una buena noticia, un buen anuncio. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Y esto y esto sucedió a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y prosiguió esta promesa, ¿cierto? La cual hasta ese momento probablemente todavía estaba velada. Es como cuando, ¿se acuerdan de esos rollos antiguos de fotos? Que estaban venía en una cápsula y que había que llevarla a un lugar oscuro para poder revelarla. Eso es lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Encontramos la promesa del Evangelio, la promesa de la buena noticia de Dios, de la redención del hombre a través de la simiente, ¿cierto? Ahí, puesta en el Antiguo Pacto, revelada a los profetas. Pablo, el mismo apóstol Pablo, habla de esto y dice quién es esta simiente. Lo dice en Gálatas 3:16, ¿cierto? Ahora bien, a Abraham, dice, fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si fueran muchas o fueran otras. No, dice, como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Increíble cómo vamos viendo que desde el comienzo Dios había preparado este anuncio glorioso, que iba a llegar el momento, que iba a tener que ser proclamado por todo el mundo. Después de esto, vemos la historia 1000 años después, o perdón, 1000 años antes. 1000 años antes del nacimiento de Jesús, ya se había prometido el rey, ¿cierto? Comenzaba a tomar más forma esta promesa, comenzábamos a tener más luz acerca de la promesa de la simiente. Ahora sabemos que es rey, que es un rey. Dice, que sería de la simiente de David. Pero tampoco es otra simiente, es la simiente de Génesis 3:15, la misma que se prometió a Abraham. Mira lo que dice segunda de Samuel 7:12. Estoy leyendo algunos pasajes para que vayamos viendo que esta promesa está escrita, ya estaba anunciada desde antemano.
No es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que el apóstol Pablo o los otros apóstoles comenzaron a hablar solos, no. Segundo de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré, dice, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dice, él, ¿quién? La simiente, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué estamos viendo aquí? Wow, un anuncio glorioso, un rey eterno, un rey donde su reino no tendrá fin, que permanecerá para siempre. Una simiente, una promesa, ¿cierto? Que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Una promesa, una simiente que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que es el apóstol Pablo? Un heraldo, un mensajero de esta promesa cumplida en Cristo Jesús. Por lo tanto, el evangelio es un anuncio, es una proclamación de lo que Dios ya había prometido de antemano. No es algo inventado por los hombres, no. ¿Por qué razón? Porque fue Dios mismo quien reveló, quien entregó este mensaje a sus profetas, los cuales tomaron estas palabras y las escribieron, como Dios les dijo. Cada vez que uno a veces piensa en los profetas, piensa como aquellos que ven el futuro, ¿cierto? O sea, vamos, el profeta siempre se asocia, generalmente se asocia que el profeta es el que ve el futuro, predice el futuro, aunque era verdad, o sea, para ellos era verdad, era una realidad poder mirar hacia adelante en una palabra de sabiduría, ¿cierto? Pero el término o el objetivo principal no era solo eso, no encierra solo ese aspecto del profeta. El término profeta viene del hebreo nabi, nabi. No sé si hablo bien hebreo, pero... ¿Y qué significa esto? Significa hombre que habla o proclama el mensaje de una deidad. En otras palabras, un profeta es alguien que habla bajo la inspiración divina. Es alguien que es un embajador de Dios e un intérprete de su voluntad. Eso es un profeta, alguien que habla bajo la inspiración divina. Eso es importante que lo podamos ver y entender. No es solo el que ve el futuro o pensar que solo habla tragedia, ¿cierto? Uno piensa, los profetas solo hablan tragedia. No, los profetas hablaban la verdad de Dios al pueblo, pero también proclamaban esta promesa gloriosa de redención, esta promesa gloriosa, esta buena noticia que iba a ser cumplida por Dios. Cuando vemos en estos pasajes cuando dice que Dios prometió de antemano por medio de sus profetas, uno puede asociar y decir, habló sobre a través de Jeremías, de Isaías, sí, sí, pero también podemos entender que habló todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que conocemos como las Sagradas Escrituras que habla la Biblia, hablan acerca de aquellos hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, que venía sobre ellos y los hacía hablar, los hacía escribir de acuerdo a los propósitos y los misterios de Dios. Eso es lo que podemos ver. Entonces, podemos no solo encerrar a los profetas que conocemos, sino todos aquellos que hablaron en el Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu de Dios, que venía sobre ellos. Recuerden que no estaba en ellos, sino venía sobre ellos y se iba. Porque la promesa era que el Espíritu Santo, ¿cierto? Wow, sí, el Evangelio es glorioso. La promesa, la buena noticia que iba a ser anunciada y que después Pablo comenzó a anunciar a nosotros los gentiles, hablaba acerca de que ya el Espíritu Santo no iba a venir y se iba a ir, sino que iba a permanecer.
y todos iban a ser llenos de su Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, es importante que podamos entender esto de lo que habla de los profetas, porque ellos fueron los que registraron las palabras de Dios, fueron ellos los que registraron en por eso se llaman las sagradas escrituras, porque tienen inspiración divina. Y es sobre esto, por eso el apóstol Pablo habla acerca de ellas, habla acerca de los profetas, porque su mensaje no está sustentado sobre la nada, sino está sustentado sobre este cimiento, ¿cierto? La palabra gloriosa de Dios, la profecía dada por Dios, la promesa entregada por Dios. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, de eso es mensajero, por eso habla de la buena noticia o el evangelio de Dios que él prometió. ¿Y dónde estaba prometido? En las sagradas escrituras. ¿Por quiénes? Por aquellos que hablaron y escribieron, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Ellos lo registraron ahí. Hay algunos comentarios con respecto a los profetas, porque el, a veces se entiende en la Biblia hebrea está dividida, ¿cierto?, en la ley, en los profetas, en los salmos. Y podemos entender que cuando el apóstol se refiere a los profetas, podemos ver todos los que hablan bajo inspiración, porque, como dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, dice que los santos, Pedro dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow, es Dios el que registra la promesa. Es Dios el que habla de las promesas que le está dando. Y el apóstol Pablo se encuentra en el periodo de tiempo cuando esta promesa ha sido cumplida. Por lo tanto, ahora, ¿qué queda? Anunciar esta buena noticia, este mensaje glorioso, este evangelio de Dios, o en otras palabras, la buena noticia de Dios. Ya las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de qué habla este evangelio, profundizar de quién se refiere este evangelio. Pero hoy día lo que queremos dejar claro es con respecto a que el apóstol Pablo tiene la seguridad plena con respecto a este mensaje porque ya había sido dado por Dios. Es el cumplimiento glorioso, es un cumplimiento maravilloso del apóstol. Es bueno que podamos entender esto, para que cuando tomemos nuestra escritura, sepamos y entendamos que es Dios hablando a nuestra vida. Es Dios que ha hablado, es Dios que ha escrito a través de los profetas, a través de los santos hombres de Dios, como lo dice el apóstol Pedro. Y ese es el mensaje. Para los judíos era importante saber que todo el cumplimiento de las promesas dadas por Dios, que esta buena noticia se registraba, afirmaba y sustentaba en las sagradas escrituras. Todo lo que era el carácter del Mesías, todo lo que era su ministerio, su obra, su sacrificio, todo estaba registrado ahí. Por lo tanto, era a través de las sagradas escrituras que los mismos apóstoles podían de alguna manera mostrar al pueblo, mostrar a las personas, mostrar a sus hermanos que el cumplimiento de la promesa estaba dada en Cristo Jesús. Ese es nuestro sustento, la palabra de Dios, las santas escrituras. Por eso no desechamos el antiguo pacto, no desechamos la escritura. Nuestra Biblia no es de Mateo hasta Apocalipsis, toda la escritura nos muestra a Cristo, toda la escritura nos muestra las facetas de la buena noticia, nos enseña. El apóstol Pablo le dice a los corintios que las escrituras para eso fueron escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Nosotros hoy día estamos del otro lado, en el sentido de que estamos del lado de que ha sido revelado este evangelio, ha sido manifestado, lo vemos con claridad. Pero ellos, al comienzo, la Biblia o el Nuevo Testamento que hoy día nosotros tenemos en los tiempos del apóstol Pablo, recién
Recién se estaba comenzando a escribir. Las santas escrituras, toda la revelación que ellos tuvieron del Evangelio, de la buena noticia de Dios, vino de las sagradas escrituras, de los profetas, de los salmos, de la ley, de la Torá. De ahí vino la revelación para ellos, y ellos también, así como los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, los profetas que pudieron escribir, que pudieron escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos pudieron transmitir a nosotros hoy día. ¿Qué está haciendo el Nuevo Testamento a nosotros hoy día? Es proclamando, es entregándonos un anuncio, y es lo que debemos ver. ¿Qué debemos ver en el Evangelio? Lo que Dios nos está declarando. La victoria o la guerra fue ganada. ¿Quién venció? Cristo venció. Tenemos una buena noticia. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Por eso decíamos al inicio, el Evangelio no es un conjunto de reglas, de cosas. No, es un anuncio. No es la lista de actividades, no es la lista, no es el checklist del cual debemos cumplir cada uno de esos pasos. Es triste pensar o escuchar a algunos hermanos hablar acerca del Evangelio como un montón de reglas. No, es un anuncio de los que en algún momento estuvimos prisioneros del pecado, que nos dice Dios, hey, amigo, amiga, Cristo venció. La promesa de Dios fue cumplida en Cristo. Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento de esto. Por tanto, es una buena noticia anunciarle al mundo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por lo tanto, hoy día los pecadores tienen, ¿qué cosa? Salvación. ¿Por medio de quién? De la buena noticia de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén. Amén. Y es lo que vamos a entrar de lleno en la próxima semana, a poder entender esta buena noticia. Saber lo que hemos recibido, lo que tenemos de esta buena noticia. Glorioso. Qué maravilloso. Amén. Gracias, Señor. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 16. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y lo tomamos para nosotros hoy en día. Permanezcamos fiel a las cosas que se nos han enseñado, porque ha sido el anuncio del Evangelio en nuestra vida. Dice, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Por eso el apóstol Pablo me gusta cuando él dice, es la promesa, esta es la buena noticia de Dios, la cual prometió de antemano a través de sus santos profetas, ¿cierto? En la Escritura. Para el pueblo judío, ¿cierto? Era importante saber la procedencia de esta buena noticia. Tener confianza en quien se las transmitió. Y ahí están reveladas. Y hoy día las podemos ver y las podemos palpar. Y el apóstol Pablo las anuncia. Dice el verso 15, dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Esto es buena noticia, porque eso es lo que hacen las escrituras. Nos enseñan, nos dan la sabiduría para que podamos recibir. Recibir no es ganarse la salvación, es recibirla, porque la salvación es un regalo de Dios. Eso es una buena noticia. Recibimos la salvación de Dios. No la ganamos, no la compramos, ¿cierto? No, la recibimos. ¿Y quién nos revela eso? ¿Quién nos da esa luz? Las sagradas escrituras, las cuales, dice, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene. ¿Por qué? Por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero ¿cómo viene esta salvación? Todo esto por confiar en Cristo Jesús. Esta es la buena noticia. Esto es lo que proclamamos.
Esto es lo que anunciamos. Esto es lo que comenzó el apóstol Pablo. Y por ese heraldo, por el apóstol Pablo, hoy día nosotros podemos leer esta carta también. Y podemos disfrutar. Y podemos decir, gracias Dios por esta promesa cumplida. Y podemos escuchar este anuncio que nos dice, la guerra ha sido ganada. El opresor ha sido derrotado. Todos han sido hechos libres. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque nos haces confiar plenamente en la obra de Cristo, en la obra del Evangelio. Quiero leer este último comentario. Es un comentario teológico y dice, hablando de esto, dice, el Evangelio que Pablo fue enviado a predicar era el mismo sistema de gracia y verdad que desde el principio había sido profetizado. Él no hablaba de otra cosa, no hablaba algo diferente, sino de lo que ya había sido profetizado, de lo que ya había sido prometido. No, él no vino a añadir ni a inventar otra cosa, no, tomó de lo que ya había sido revelado a través de los profetas. Por eso dice, era el mismo sistema de gracia y verdad que desde el principio había sido profetizado y parcialmente revelado, claro, en los escritos del Antiguo Testamento. Dice, la razón por la que el apóstol hace referencia a este hecho es, probablemente, dice el comentarista, que una de las pruebas más fuertes del origen divino del Evangelio se encuentra en las profecías del Antiguo Testamento. La llegada, el carácter, la obra y el reino del Mesías están allí profetizados. En otras palabras, no hay excusa. Están ahí declaradas. No hay excusa. Han sido prometidas y los vemos todo cumplido en Cristo Jesús. Dice, y por lo tanto fue a partir de las escrituras que los apóstoles razonaron para convencer al pueblo de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo dice la escritura? Cristo murió conforme a las escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. ¿Dónde está nuestro sustento? En la palabra de Dios, en las escrituras. Ahí está, porque Dios ha hablado. Y esto es lo que el apóstol Pablo anuncia, el evangelio de Dios que había sido prometido de antemano a través de los profetas en las sagradas escrituras. Por eso hacemos bien en estar atento a su palabra. Hacemos bien en considerar, tomar que todo lo que estamos leyendo, todo lo que está en nuestra mano, en la palabra del Señor, es inspiración de Dios para nosotros. Ha sido revelado, ha sido proclamado, anunciado esta buena noticia para todos y hoy día la podemos ver y también la podemos proclamar. Así como el apóstol Pablo, nosotros también podemos proclamarla. Ir por el mundo y predicar el evangelio, predicar la buena noticia a toda criatura. ¿Qué significa predicarle? Llenarlos de religión, llenarlos de reglas. No, decir lo que Cristo ha hecho. Predicamos a Cristo. Decir el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho libre de la opresión del enemigo, del diablo. Amén. Y por medio de la fe en Él podemos recibir la promesa, la herencia gloriosa que es en Cristo Jesús de la salvación. Amén. Gracias damos a nuestro Dios. Gracias damos. Ya son 10 para las 11. Y estamos muy contentos de haber podido compartir junto a ustedes este segundo verso acerca del Evangelio de Dios. Los próximos versos ya nos hablan acerca de qué habla, de quién habla, o quién es, o qué es el Evangelio. Y comienza a abrirse aún más. Así que estemos expectantes, mis hermanos. Ha sido maravilloso, no sé cómo ha sido. ¿Cómo ha sido para ustedes? No sé si hay algún comentario. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Es glorioso lo que hoy día tenemos, lo que hoy día hemos recibido. Amén. Permítame orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias de poder compartir junto a nuestros hermanos, Señor, de tu palabra, tu mensaje.
Sabemos que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, que obra, Señor, en nosotros. Si hay alguien, Señor, que aún no había entendido, Señor, tu evangelio, que esta sea la oportunidad para ellos de poder verlos, Padre mío, recibir esta buena noticia en su vida y declarar como Señor a ti, Señor amado. Gracias te doy por su vida, gracias te doy por tu palabra, la cual hace vida en nosotros, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén.